Señor, te doy gracias por esta noche. Te alabo y te bendigo por tu palabra. Y hoy oramos, Señor, que su palabra nos enseñe y nos entrene, Señor, para vivir de la forma en la que usted quiere que vivamos. Hoy oramos para que este tiempo sea un tiempo importante en nuestro ser. No solo algo que escuchemos, sino algo, Señor, que toque lo que somos, Señor. Y que su palabra, Señor, nos llene cada vez que la escuchamos, nos guíe, nos regañe, nos exhorte, nos motive. Padre, que sea la máxima en nuestra vida. Que sea, Señor, la medida de todo lo que somos, a lo que deberemos llegar a ser. Y que este tiempo, Señor, sea un tiempo especial para nosotros. Y que este rato, Señor, alimente nuestro ser por completo, Señor. Háblanos y guíanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Y todos decimos, amén. Abramos nuestra Biblia en Efesios capítulo 2. Estamos estudiando el libro, la carta a la iglesia en Éfeso. Yo le voy a tener aquí el pasaje en pantalla. Espero que usted tenga ahí una copia de la palabra de Dios. Si no lo tiene, no se preocupe. Para eso tenemos la pantalla. Y la próxima vez que venga, sí trae su Biblia. Pero hoy no se sienta mal si no la tiene ahí a mano. Para las próximas ocasiones será muy importante que la traiga a este espacio. Estamos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Ya hemos avanzado todo el capítulo 1 de la carta. Y la semana pasada estuvimos viendo los primeros 10 versos de Efesios capítulo 2, donde de manera resumida lo que Pablo está diciendo es la forma en la que somos salvos, la manera en la cual nosotros encontramos redención en el Señor, únicamente por la gracia y únicamente por la decisión de Dios de acercarse a cada uno de nosotros. Ahora, en Efesios 2:11, Pablo va a hacer un enfoque específico y va a referirse a los gentiles. Entonces vamos a leer todo el pasaje primero, que son apenas 10 versos, 11 versos. Vamos a leer el pasaje, vamos a hacer algunas anotaciones. Yo le entregué, los hermanos servidores nos entregaron una guía que vamos a utilizar como hoja de estudio. Todos los martes les entrego una hojita de esas para que usted pueda hacer sus anotaciones, las preguntas que usted tenga para usted mismo, para su estudio personal y para que usted las vaya compilando. Cuando yo empecé a enamorarme de la palabra de Dios, yo tenía como 12, iba para 13 años y todavía tengo mis cuadernos de notas cuando estaban los estudios bíblicos de mi pastor, que era mi papá. Y todavía tenía mis cuadernos y un día de estos, acomodando mi oficina, encontré algunos de esos cuadernos de notas. Aprendí a llevar control, porque cuando estamos abriendo la Biblia, Dios nos habla y nos guía a ciertas cosas que aprendemos a apuntarlos al margen. Y si usted no los apunta, se le van. Y hay preguntas importantes, tal vez temas que usted quiere seguir estudiando. Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia, a veces nos saltan como que si fuera un mapa conceptual, diferentes ideas, que no es el centro de ese pasaje específico. Entonces, lo que hacemos es irlas anotando, irlas apuntando, y luego el Señor nos va a llevar a ese estudio. Ya sea porque volvemos a nuestras notas, o ya sea porque en algún momento ese tema vuelve a saltar. Y lo más importante, ya después, cuando ustedes quieran catalogar eso, la forma en la que yo lo catalogo es con fichas. Sigo usando lapicero, pero si usted lo hace en computadora es aún más fácil, porque usted, digamos, busca gracia en sus notas, rapidito y pum, y le salen todas las notas que usted... Pero eso requiere trabajo, de estar tabulando y llevando sus notas. Pero si alguien, cuando estudia medicina, tiene sus notas súper chivas. Si alguien cuando estudia, por ejemplo, en mi caso, arquitectura, lleva sus libros de diseño y sus bocetos, los tiene, pero los guarda como religiosamente, pues son todos sus dibujos, todos sus estudios, usted los guarda. ¿Cómo no guardarlo en nuestro estudio en la palabra? Entonces, lo reto a que crezca en eso, que se acostumbre. Y una de las cosas sencillas es este recurso que yo le hago. Usted nada más le hace 2 huequillos y los guarda en su folder, y ahí usted puede estar volviendo. Al final de cuentas, ya tendría un estudio completo de Apocalipsis, por ejemplo. Usted debería tener un estudio completo de Apocalipsis que le di durante año y 3 meses. Todas las notas de todo Apocalipsis.
Y ahora, al finalizar en un par de meses, ya tendría todas las notas de Efesios. Yo no soy ningún teólogo importantísimo, porque esos son mínimos. Los grandes proclamadores de la palabra de Dios son gente normal, como nosotros, gente sencilla. A veces Dios levanta gente súper importante que nos guía y que tiene un llamado precioso para abrir la palabra y enseñarla de una manera poderosa. Pero eso es lo mínimo. Dios usa el uno a uno. La gente desconocida, la gente que nadie nunca le pondrá una placa a nada, sino que están ahí compartiendo la palabra con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de la universidad. Y la forma en la que crecemos en la Escritura es una sola, estando en la Escritura, estando en la palabra. Entonces, abramos la Biblia hoy, Efesios capítulo 2, vamos a arrancar en el versículo 11. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, ustedes los gentiles, de que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano humana. Pablo les está diciendo a una iglesia que está compuesta en su inmensa mayoría de gentiles. La iglesia que nosotros conocemos como la iglesia cristiana nació dentro de la religión judía. Entonces el primer avivamiento que hubo entre cristianos fue entre judíos. Entonces ese avivamiento se vivió entre sinagogas. Se vivió entre gente que empezó a escuchar que el Mesías era aquel Jesús de Nazaret. Y cuando nosotros leemos el movimiento que hacían los apóstoles, empezamos a notar de que ellos predicaban en las sinagogas. Llegaban, extendían la palabra de Dios y decían, este que habló Jeremías, este que habló Oseas, este que fue profetizado, lo conocemos, es Jesús de Nazaret. Y Dios empezó a hacer un avivamiento entre el pueblo judío. Pero llegó un momento en que ese avivamiento empezó a tocar no solo las sinagogas, sino todas las ciudades del imperio. Y ustedes recordarán cuando leemos Hechos que la iglesia al principio estaba renuente a llegar a los gentiles. Porque ser gentil era vergonzoso. Era algo que no era bien recibido. Los judíos eran extremadamente racistas. Extremadamente racistas. No hay otra forma de ponerlo. Ellos eran solo ellos y todos los demás eran como perros. Ellos mismos lo llamaban así. Entonces Pablo le dice a una iglesia que está compuesta en su inmensa mayoría por gentiles, acuérdense de que en otro tiempo, en cuanto al cuerpo, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y todos sabemos a lo que se refiere Pablo con la imagen de la circuncisión, que era la muestra del pacto con Abraham. Lo que hacía diferente a un hombre judío de todos los demás hombres de la tierra era que a unos cuantos días de haber sido parido, se le cortaba el prepucio, se circuncidaba ese bebé. Y esa era la señal física de que era parte del pueblo de Dios. Entonces Pablo le dice a estos gentiles, en otro momento a ustedes les decían incircuncisos por la llamada circuncisión de la carne. Verso 12. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. Y aquí es muy importante que empecemos a notar la atención que va a hacer Pablo. Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo quiero enumerar eso, y si usted quiere hacerlo conmigo, lo puede hacer. Voy a cambiar aquí el color para que se vaya viendo mejor. Entonces, aquí en el versículo 12 vamos a ver cuál es la característica de un incircunciso. Estaba sin Cristo primero, estaba sin ciudadanía, estaba ajeno a los pactos de la promesa, no tenía esperanza y además no tenía Dios. En la guía que yo les puse, ahí les dejo los 5 espacios para los sin que marcan este
versículo 12. Y esto me sirve como entrada para marcar 3 específicas ideas o 3 específicos momentos en estos 11 versos que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver 3 palabras sencillas: separación, ahí se los enumero en la guía, reconciliación y unificación. Y aquí en estos primeros versos que acabamos de leer, vemos toda esta primera sección de lo que significaba estar separado de Dios. Estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no tenían papeles espirituales, hablemoslo así, eran ilegales espirituales, que es una palabra tan tonta, ¿verdad? ¿Cómo una persona va a ser ilegal? Ninguna persona es ilegal. Si nació, vive. Es un constructo social, ¿verdad? Pero hoy entendemos de que se vende esa concepción para que una sociedad mantenga cierto orden, o más bien para que una sociedad mantenga cierto poder, ¿verdad? Ahora que vivimos tanto problema con el tema de ciudadanía global, especialmente con las migraciones, que Costa Rica no es ajeno a esa circunstancia. Pero vemos ahora, debido al nuevo gobierno estadounidense, que sin duda alguna esta tensión se está viviendo en esa frontera entre México y Estados Unidos. Hablaba con varios amigos nicaragüenses que ahora mucha gente de Nicaragua está yendo a los Estados Unidos, que anteriormente no se lo hubieran rifado, pero se la están jugando por esta apertura. Ustedes saben de que una persona que logre llegar a Nueva York puede acceder de llegada a casi $5,000, casi $5,000 en ayudas. Entonces hay una cuestión, no es el tema hoy, pero hay una cuestión grande que se está viviendo en esta política, ¿verdad? Y Costa Rica no es ajena a esa realidad. Pero Pablo le dice a los efesios: ustedes estaban sin Cristo y no tenían ciudadanía en Israel. No tenían papeles para ser parte del pueblo de Dios, entendámoslo así. Eran ajenos a los pactos de la promesa. No tenían esperanza, que es un concepto que Pablo usa muy bien en Filipenses. Como unos viven con esperanza viva y otros no la tienen, que Pedro también lo recapitula en su carta. Pero Pablo reconoce a una persona que no está en Dios, que no es salva, ya podríamos inclusive extender el concepto, a una persona que está sin Cristo, que no es parte del pueblo de Dios, que está ajeno a los pactos, que vive sin esperanza y no tiene Dios. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, pero ahora hay que subrayarlo enormemente, así como subrayamos la semana anterior. Pero Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, siendo rico en oro, rico en plata, rico en poder, eso es lo que dice la Biblia. Siendo rico en qué, ¿alguien recuerda? Misericordia, misericordia. Nos amó con el gran amor. Nos amó. Ese pero Dios es espectacular. Y hoy en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, esto es muy importante, Cristo nos ha acercado ahora, estaban lejos, han sido hechos cercanos, eso me encanta. Usted es cercano a Dios, usted es cercano a Dios. Este es uno de los conceptos que reventaron hace 500 años la Iglesia Católica. Esta es una de las ideas que hizo que unos cuantos hombres descubrieran la palabra de nuevo y dijeran: ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo no estoy alejado de Dios, usted no está alejado, es una mentira del enemigo. Y en hace 500 años era una imposición del poder religioso. El Vaticano no quería que usted estuviera cerca de Dios, el Vaticano quería que usted estuviera asustada pagando platita para estar cerquita de Dios. ¿Le suena parecido a lo que vivimos hoy los evangélicos? Hoy usted tiene que estar pagando platita para estar cerquita de Dios. Pareciera de que ahora se dio vuelta a la tortilla. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a ese pasaje? Yo digo aleluya. Porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar, esta palabra es muy importante en este pasaje, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, las enemistades quedaron crucificadas. Y en el momento de la resurrección eso no volvió a la vida. Eso quedó muerto en la cruz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros. Ahora Pablo nos está diciendo que no solo este Cristo es el Cristo que es nuestra paz, ve el 14. Él es nuestra paz, refiriéndose a Cristo. Ahora en el 17 nos dice, y vino y anunció las buenas nuevas, el evangelio de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Aquí se refiere a los judíos. Los judíos. Porque por medio de él, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahorita vamos a notar de que aquí hay un lenguaje que se va repitiendo y por eso es muy importante ir anotando nuestra Biblia. Porque vemos a Pablo hablando mediante un solo cuerpo, por una cruz, por un mismo espíritu. Ustedes, verso 19, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos. Anteriormente había dicho que no tenían ciudadanía de Israel. Ahora dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, diciendo de que la piedra más importante de cimiento es Cristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios, en Él, ¿qué dice? Espíritu. Los primeros 10 versos de Efesios nos hablan y nos guían a entender cómo somos salvos. Pero del 11 al 22 vamos a ver un enfoque que hace Pablo en los gentiles. Y queridos hermanos, nosotros somos gentiles. Puede ser que en alguno de los casos, porque hay que ser detallista cuando hablamos, ¿verdad? Puede ser que en alguno de los casos nosotros tengamos sangre hebrea y no lo sepamos. Puede ser, ¿verdad? Hace unos años había una moda entre los predicadores de tratar de hacer ver de que ellos tenían sangre hebrea. Había gente pagando ahí haciendo estudios de ADN para demostrar de que tenían algún tipo de sangre. Y nosotros que somos una nación que nació de un choque de culturas, es muy posible que sea así. En España hubo una enorme mezcla de pueblos judíos. Entonces, aquí no estamos hablando de la importancia, digamos, de endiosar, tener en nuestra sangre algún tipo de gota hebrea. Pero yo vi hace unos años gente tratando de comprobar eso. Y pareciera que nunca leyeron la Biblia. Pareciera que nunca entendieron la palabra. Porque Pablo lo que nos quiere decir en Efesios capítulo 2, del 11 en adelante, es que todos los que estamos en Cristo, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Esto no se puede decir que todos somos un solo cuerpo. No se puede decir que todo el mundo es un solo cuerpo. Lo que se puede decir es que todo el que está en Cristo es parte de una sola pieza en Dios. Y la iglesia que está escuchando esto, al igual que nosotros, estaba compuesta de puros gentiles. Y por siglos, la señal de ser parte de Dios era haberse cortado un pedacito de piel. Esa era la señal de ser del pueblo de Dios.
Lo que marcaba que una familia era parte de la familia o del pueblo de Dios, eran que los varones, bebés, fuesen circuncidados unos cuantos días después de nacer. Por siglos, esa fue la señal. Y los judíos veían como menores a todos aquellos que no eran circuncidados. Los veían como basura, como basura. Y el hecho de que los judíos tuvieran una marca física del pacto con Dios nunca significó que fueran de Dios. Era la intención, marcar a las familias, especialmente en una cultura que se giraba en torno al varón, marcar a los varones como miembros de la familia de Dios a través de una señal, de una muestra específica, que era la circuncisión. Pero eso no era señal que realmente los hombres circuncidados eran hombres de fe. Vaya conmigo a Romanos 2. Romanos capítulo 2, versículo 25. Vean lo que dice Pablo en la carta a Roma, capítulo 2, verso 25. Hoy los pasajes alternos no se los voy a tener en pantalla. Estamos en un estudio, entonces usted los puede buscar ahí rapidito en su Biblia. Romanos 2, 25. Me permito leer para ustedes. La circuncisión tiene valor si observa la ley. Pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso, dice Pablo. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo, dice Pablo. El verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la de ¿qué? Del corazón. La que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no a la gente. Dios marcó una diferencia con el pueblo hebreo. Dios marcó una distinción, que la intención de Dios no era ensalzar al hombre circuncidado. No era que el hombre que era circuncidado se sintiera más grande que el hombre que no. Más bien era para que el hombre que era parte de la familia de Dios pudiera ser testimonio de qué era ser parte de Dios. Y había una forma en que los que no habían nacido judíos se integraran a la fe judía, con lo que usted y yo conocemos como un prosélito. Y entonces la iglesia empieza a crecer en un contexto judío. Los primeros pastores, para que usted lo entienda, los primeros pastores, los primeros líderes, hablemos en términos del siglo XXI, los primeros líderes de alabanza, los evangelistas famosos, todos aquellos que eran conocidos porque Dios los estaba usando, todos eran judíos. Y de un pronto a otro se empieza a mover el Señor entre gentiles. Y entonces, ¿qué empiezan a decir los judíos? Dice, tiene que circuncidarse. Entonces le empiezan a decir a los que quieren ser creyentes, háganse judíos y luego vengan a Cristo. Y esto se convierte en un pleito brutal. Este pleito es tan grande que es uno de los temas del primer concilio que se vive en toda la historia de la iglesia, que tenemos récord nosotros en el libro de Hechos. Y hay un gran problema, porque hay un grupo que está con Pablo aceptando que aquel que cree en Jesús y que ahora vive para Jesús sea aceptado dentro de la comunidad. Pero otros están pidiendo una marca externa, que era la circuncisión. Y entonces Pablo va a argumentar en Efesios capítulo 2, del 11 en adelante, qué es ser parte de la familia de Dios. Dios anteriormente hizo una diferencia con el pueblo de Israel, pero Israel mantuvo esa diferencia en lo nacional y en lo ritual.
A Israel siempre le encantó, nunca tuvo problemas en seguir todos los ritos. Nunca dejó de hacerlo. Israel nunca dejó de seguir todo lo que había que cumplir. Los lavamientos, un montón de cosas. Y tal es así que les encantaba eso, que no solo tenían lo que había escrito Moisés, sino que les habían agregado leyes de leyes de leyes, reglamentos de reglamentos. Tenían que lavar las cosas de una forma específica. Era un dolor de cabeza cumplir con todo lo que pedía anteriormente el pueblo de Israel. Y Israel supo mantener esa diferencia en lo nacional y en lo ritual, pero no en lo moral. Entonces todo lo que los marcaba a ellos como judíos era externo. Todo lo que marcaba a ellos como judíos era cómo lavaban un plato, cómo no tocaban a un muerto, cómo no hacían ciertas cosas, y específicamente en el caso de ser parte de la familia de Dios, cómo eran circuncidados los varones. Y entonces Pablo arranca diciendo, un gentil es una persona sin Cristo, ahí le estoy enumerando en la guía que le di hoy, sin Cristo, que es la forma de decir que si alguien es salvo. Pablo, además de que es súper complejo en sus argumentos, súper enfocado y súper profesional, llamémosle, es que la palabra no es profesional, súper erudito, sería la palabra correcta, en la forma en la que él comparte sus ideas. Pablo resume de una manera preciosa lo que es ser salvo. Ser salvo es estar en Cristo. Y entonces Pablo dice que los gentiles lo primero que eran estar sin Cristo. Pero Pablo está haciendo una atención aquí, porque los judíos también estaban sin Cristo. Entonces, un gentil, la primera característica era un hombre o una mujer que estaba sin el Señor Jesucristo. Lo segundo que no tenía era sin ciudadanía. Dios en un momento hace al pueblo judío, crea una nación para sí misma, le da leyes, o sea, Dios no esperó a ser un poder legislativo, sino que Él mismo hace las leyes y además profiere y emite las bendiciones que va a tener ese pueblo si le sigue de acuerdo a la ley que Él le ha dado. Y los gentiles no eran parte de esta nación especial de Dios. Israel era es, porque Dios va a hacer algo especial con Israel. Pero hoy en el tiempo que nosotros vivimos, el Señor se mueve a través de la iglesia. No significa que la iglesia reemplaza a Israel, no significa eso. Pero en el tiempo específico, en la historia que vivimos nosotros, en la proclamación del mensaje de Dios es a través de la iglesia. Hubo un tiempo en que la proclamación del mensaje de Dios fue a través de los profetas de Israel. Hubo otro tiempo en el que la proclamación fue a través de unos patriarcas que vivieron en un tiempo muy injusto y ellos vivieron de acuerdo al propósito y el plan de Dios. Llegará un momento en el que Dios va a restaurar a Israel y cumplirá una función específica en el reino venidero. Pero en el momento en el que Pablo está escribiendo esto, y ahorita mismo, que es el mismo tiempo, históricamente y teológicamente, el espacio que vivió Pablo es el mismo tiempo que estamos viviendo nosotros. Solo que él vivió el traslape, él vivió el cambio. Pero aquí vemos las diferencias que hace Pablo de una persona que es gentil o una persona que no es salva. Sin Cristo, sin ciudadanía de Dios, me refiero a sin ser parte del pueblo de Dios, sin pactos. Dice el verso 13, perdón, el verso 12, sin pactos. Dios nunca hizo un pacto con un gentil, nunca. Siempre lo hizo con judíos. Los gentiles eran extraños a los pactos, eran extranjeros en los pactos. Y los judíos se empeñaban en recordarlo eso en todo momento. Los trataban como gente de otro nivel. ¿Sabe qué decían los fariseos en el tiempo de Cristo? En sus oraciones decían, oh Dios, gracias por hacerme judío y por no haberme hecho gentil. Así empezaban sus oraciones. ¿Usted se imagina qué nivel de arrogancia? Gracias porque soy gringo y no soy tico, digamos.
O gracias porque soy tico y no colombiano. Una cuestión súper racista, ¿verdad? Pero los gentiles no tenían a Cristo, no tenían ciudadanía dentro del pueblo de Dios, no se habían hecho pactos directamente con ellos, aunque tenemos que ser directos, digamos, en el pacto de Dios con Abraham en Génesis capítulo 12, la bendición iba a alcanzar a los pueblos gentiles, porque Dios le dice a Abraham que en él serán benditas todas las naciones. No tenían esperanza. La historia nos muestra a nosotros, eso es algo que me hubiera gustado profundizar un poquitito, pero no lo voy a hacer. Pero la historia nos muestra que en el mundo antiguo la gente vivía sin esperanza. Hermano, la gente no tenía, como hoy en día que es normal que la gente espera que las cosas salgan bien. Eso no era normal, la gente esperaba morirse joven. La gente esperaba que un señor feudal le robara el terreno. La gente esperaba que todo... Eran unas sociedades que vivían mucho en lo místico, en lo que iba a aparecer, en el color que ponía el huevito la gallina, eso iba a determinar. Vivían de puras como llamábamos nosotros, aguizotes. Vivían de puras cuestiones mágicas y desconocimiento y vivían sin esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar. Pablo está hablando del rapto, que lo que les va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, dice Pablo. Porque era normal que el que no estaba en Cristo viviera desesperanzado. Y lo último, que es muy importante, que dice el verso 12, es que vivían sin Dios. Pero eso hay que acotarlo, porque tenían un montón de dioses, hermanos. Tenían una infinidad de dioses. Tenían dioses para exportar. Usted puede leer eso en Hechos. Cuando Pablo llega a diferentes ciudades griegas y descubre un montón de dioses que están a la disposición. La gente decía, los historiadores dicen que era más fácil encontrar un dios en Roma que una persona. O sea, encontrar la dirección de alguien era tan rudo, pero encontrar un dios era facilísimo. Y habían dioses nacionales, provinciales, de sectores, de empleo. Por ejemplo, habían dioses específicos para profesiones, y habían dioses familiares, habían dioses personales. La gente tenía, así como es común ver hoy en casas católicas que veneran a una virgen específica o un santo específico, que le hacen un nicho, ¿han visto? Que le hacen un nichito a ese santo o a esa virgen. Roma y todo el imperio estaba cubierto de dioses de todo tipo. Pero Pablo le dice, no tenían Dios. Estaban sin Dios. Eran súper religiosos, pero con un desconocimiento total del Dios verdadero. A mí me encantan los salmos. El Salmo 115 hace una alusión a eso. Si usted quiere leerlo ahora en la noche. El Salmo 115 contrasta el Dios verdadero versus todos los demás dioses falsos. Y entonces vemos a Pablo argumentar en Efesios capítulo 2 la importancia de que el pueblo gentil entienda lo que ha sucedido en la cruz. Porque Israel, que era el pueblo escogido de Dios, se convirtió igual que las naciones paganas. La luz se fue apagando poco a poco, y esto es una advertencia para nosotros como iglesia. Nosotros que tenemos la verdad, poco a poco se puede ir apagando la luz poderosa de la verdad. No la luz de la iglesia, la luz poderosa de la verdad. Estamos en un contexto de confianza, y esta es una preocupación que yo tengo con la iglesia evangélica de nuestro tiempo. Hay un predicador que todos ustedes conocen, súper famoso en toda Latinoamérica, admirado por todos nosotros por cómo Dios lo ha levantado. Y esta semana lo escuché en una entrevista con un impío perdido, que tenía un programa en Argentina, totalmente de doble sentido el programa, totalmente. Le contaba a mi esposa ayer. Un programa que todos los sketches eran de doble sentido. Hay uno de los sketches donde él se enamora, me refiero a un sketch constante, de una compañera de su hija.
Y este pastor lo tiene entrevistado y es un gran artista. ¿Cómo llegamos nosotros a decir lo que es malo, bueno? ¿Cómo? Y es un hombre que tiene una influencia en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Y cuando yo hablo así, me da miedo porque podrían decir: Arturo, usted está el único ejército que se pega balazos entre sí mismos, el cristiano. A mí no me interesa. Buenísimo, que haga lo que tenga que hacer. Cada uno tiene que, como decían, que cada palo aguante su vela. Y cada uno tendrá que dar cuenta. Pero ¿cómo llegamos al punto donde la iglesia ahora normaliza lo que es basura? Por rating, por números, por estadios llenos, por iglesias full y transmisiones increíbles. Israel poco a poco, siendo el pueblo de Dios, fue aceptando y metiendo todo lo que era pagano, poco a poco. Y la luz de la verdad se les fue consumiendo, que lo único que les quedó fue un cascarón muerto, un cascarón vacío, de cosas por cumplir, cosas por hacer. Tengo que lavar las cosas y tengo que hablar esto, tengo que comprar esto, tengo que comer esto. Y además los hijos, a los tantos días de nacer, les tenemos que hacer esto, porque eso es lo que significa que alguien sea hijo de Dios. Y nada de eso es importante para ser un hijo de Dios. Entonces Pablo arranca rudo. Pablo arranca diciendo: ok, ustedes antes estaban separados. Pero vea conmigo el verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la gracia de Cristo. Iglesia, amén. Estos son los pasajes que a mí me rompen, ¿verdad? De cómo yo estaba alejado de Él y usted también. Estábamos completamente distantes de nuestro Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nada en ese verso trata de nosotros. Pero ustedes llegaron, pero ustedes encontraron, pero ustedes hallaron la iluminación de la verdad. Nada. Ustedes estaban lejos, pero ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La primera parte es separación y la segunda parte es la reconciliación que Dios diseñó para usted y para mí. Intervención de Dios. Es el momento en el que Dios se mete en nuestra historia. Y hermanos que están hoy acá, ¿cómo debemos orar para que Dios se meta en la historia de nuestros hijos? ¿Cómo debemos clamar para que ellos estén atentos a ver esa incomodidad que Dios les va a marcar y cómo Dios los va a llamar? Como una intervención divina del único y verdadero Dios se hace a favor de pecadores como usted y como yo. Pecadores perdidos, salvados por el Dios perfecto. ¿Cuántos son así? Pecadores perdidos, salvados por el... Hay 3 aquí. ¿Cuántos somos pecadores perdidos, salvados? Aleluya, aleluya. Y Efesios capítulo 2 nos describe esa misión de Dios. Es la misión de paz más grande de la historia. Porque en el 1 al 10, que está pegadito a esto, nos está hablando de cómo vino a rescatar. Ya lo vimos la semana pasada. Pero aquí estamos viendo cómo es Él, además de rescatarnos, hace una misión de reconciliación en la tierra. Primero con judíos y gentiles. Esa es la primera reconciliación. Y lo hace con una demolición. Rompe la pared que los dividía. Lo podemos ver claramente con el rompimiento del velo en el momento de que Cristo muere. Había una inscripción en el templo de Herodes, no en el lugar santo, sino afuera
en la entrada, cerca del atrio, una inscripción grande que decía, estoy parafraseando porque no recuerdo específicamente la frase, pero en esencia decía esto: toda persona que pase de esta pared y que no sea digna de estar aquí, o sea, que no sea judía, por sí mismo declara para sí mismo muerte. Y el que cruzaba eso moría, siendo gentil. Había un patio externo donde los gentiles, y mayormente los poderosos, los que tenían dinero y que podían sacrificar y que podían hacer ciertas cosas, se les permitió un acceso, pero no podían pasar del atrio donde estaba el pueblo hebreo, donde Jesús entraba a enseñar, donde se movía todo, y ahí también habían varias paredes, porque las mujeres tampoco podían cruzarla, ni las personas que tenían ciertas enfermedades, ni los niños. Y entonces no había un acceso completo. Y además de eso, entrar en la presencia de Dios solo se le permitía a una persona una vez al año. Una vez al año. Y Pablo dice, ese muro ha sido completamente derribado. Ve conmigo el verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Yo pienso que si Pablo se hubiera quedado en Jerusalén, lo hubieran crucificado a Pablo por una predicación de este tipo, los mismos judíos. Pablo está diciendo que el pecador perdido lo que necesita es ser reconciliado con Dios, no ver cómo se reconcilia con un credo humano. El pecado es el gran separador en el mundo, y el Señor vino y reconcilió a todas las gentes en un solo pueblo. Cuando nosotros pecamos, nos separamos entre nosotros. Cuando usted le miente a alguien, usted se está separando de esa persona. Cuando usted le roba a alguien, usted se está separando. Pero cuando pecamos, al final de cuentas, esa acción nos separa por completo de Dios. Y el único remedio a ese problema de la separación es uno solo, es condenación. La paga del pecado es muerte. Ese es el único. Y siempre será ese. Usted no crea que nosotros es diferente, con nosotros es lo mismo. El tema es que nosotros ya la condena fue cobrada. No es que nosotros encontramos un portillo y nos brincamos esa ley. No, la paga del pecado es la muerte. Esa es la paga para todo ser humano. Pero la gracia es que hace 2000 años esa muerte fue llevada en los hombros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús va a decir, estos son míos. Yo entregué mi sangre por él. Como decía la canción aquella de Miguel Casina, mi sangre es por ti. Ah, qué buena canción. Entonces, la humanidad, desde el principio, siempre nos hemos inclinado, no diga sea, nos hemos inclinado por el pecado. Desde el principio. Desde el jardín. Es más, les voy a dar un ejemplo chiquitito. Dios llega y se enoja un enorme montón por el pecado. Y va a matar a todo el mundo. Eso dijo Dios. Para que usted entienda de que el amor de Dios también es juicio. Porque Dios primero se ama a sí mismo. Y Dios es santo. Y no puede estar cerca de lo que no es santo. Y entonces Dios ve el mundo completamente podrido. Y salva a 8. Salva a 8 personas. Los monta en un leño. En un cajón de madera. Donde mete todos los bichos del planeta. Apenas termina el diluvio, ¿qué sucede con esos 8? Apenas termina. Uno de los hijos hace una barbaridad. Y el papá siembra matas, porque el ser humano ha hecho siempre 2 cosas. Pan, el ser humano siempre ha hecho pan, y el ser humano siempre ha hecho guaro. Siempre ha puesto algo a fermentar. Y el hombre, que la Biblia nos dice que es justo, pone a fermentar unas cuantas frutas, no sabemos qué, y se emborracha. Y sucede una cuestión familiar ahí, horrorosa, horrorosa. De los 8 que salvó Dios. Y no solo eso, acaba con toda la vida que está ahí presente, y después vuelve a multiplicarse la gente, y ya después la gente, ¿qué es lo que quiere? Llegar a Dios, pero sin Dios. Y empiezan a hacer una superestructura. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren
ser poderosos sin Dios. Quieren tener influencia sin Dios. Es más, quieren crear unidad porque este gran líder de Babilonia logró un proyecto espectacular que hizo que Dios dijo, bajemos y confundámoslos. Dijo Dios, lea la Biblia. Bajemos y confundámoslos. Porque todo lo que el hombre ponga su mente en, lo logrará. Dice Dios. Estoy parafraseando la frase. Y entonces Dios emite otro juicio. Pero ahora confunde a todo el mundo en Babilonia. Y todo el mundo es esparcido. Y es en ese preciso momento de esa nación que Dios saca a un hombre llamado Abraham. Un hombre de edad, término medio, pero no le cumple la promesa hasta que ya sea grande. Ya Abraham es grande y esta Sara es grande. Y de ese pueblo nace Jesús. Espectacular, espectacular. Y por medio de la nación judía que Dios hizo de la nada, lo sacó de 2 personas de Caldea, de Ur, viene Jesucristo a la tierra. Y Pablo nos dice que es por el trabajo de Cristo en la cruz que se abolió la división que había entre las gentes. Eso es espectacular. Primero les llama a los gentiles sin Cristo, luego habla de estar en Cristo. Primero les dice extranjeros, en el Dios 19 les dice ya no son extranjeros. Les dice que son sin esperanza. Ahora vamos a ver más adelante en Efesios 4:14, son llamados a una esperanza. Al principio, aquí en el verso 2, les dice ustedes eran sin Dios. Pero en Efesios 1:3, cuando se presenta, les dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo que quiere decirle a esta iglesia es que hay una nueva vida. Por eso le puse ese nombre a esta serie. Una nueva vida en la que ahora somos reconciliados con el Señor. Que ya no tenemos que movernos como éramos antes, sino que somos reconciliados en Él. Y parte de lo que Pablo está diciendo es que los judíos tienen que admitir que ellos eran como los gentiles, separados de Dios también por el pecado. Entonces, la primera porción es separación, la segunda es reconciliación en la cruz y lo tercero es unificación. Vean lo que dice en el 2:14, un cuerpo. En el 2:15, un nuevo hombre. En el 2:16, un cuerpo. En el 2:18, un espíritu. Toda distancia que existía ha sido rota ahora en Cristo Jesús. Y Pablo va a usar 3 imágenes. Ahí se los pongo en la guía. 3 imágenes para marcar esta unificación. La primera es que somos una nación. Una nación. Israel era la nación escogida de Dios. Vino el rey y rechazaron al rey y mataron al rey. El rey no se les quitó. Es más, si nosotros vemos con cuidado, es tan rico estudiar la Biblia porque si no tuviera más tiempo nos podríamos ir extendiendo más. Pero cuando uno ve en Hechos, nosotros vemos de que antes las naciones se marcaban desde Sem, desde Cam y desde Jafet. Los hijos, ahora que estamos hablando de Noé. Y vemos en Hechos, en el capítulo 8, vemos a un descendiente de Cam llegando a Cristo, el etíope. Este es el capítulo 8 de Efesios. Vemos en el capítulo 9 a un descendiente de Sem llegando a Cristo, Saulo de Tarso. Y vemos en el capítulo 10 de Hechos a Cornelio, que era romano, descendiente de los europeos, que fue el lugar donde llegó Jafet. Cam, África, lo que conocemos como África, Jafet, Europa, y Sem, toda
aquel lado de Arabia y el tiempo y el lugar específico de donde estaba Israel. Y vemos cómo el Señor conjunta de todas las naciones, sin importar el pasaporte que tienen, el color de piel, un pueblo para sí mismo. Vean lo que dice Filipenses 3:20, escúcheme nada más. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformó nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Pablo le dice a los filipenses, nosotros somos ciudadanos del cielo. Por eso nosotros en Amor en Acción nunca hemos tenido banderas. Nunca hemos tenido banderas en el altar. Nunca. Nosotros tenemos una escuela y normalmente estaba la bandera de Costa Rica y ustedes me veían como un loco en los cultos. Yo agarraba la bandera y la iba a guardar. Porque cuando nosotros nos reunimos, nosotros no somos Costa Rica. Ni mucho menos poner la bandera de Israel. Que suena bonito, yo amo Israel. Pero nosotros no ocupamos poner la bandera. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos. Ya ahí no va a haber distinción de fronteras ni de nada. Ya no va a haber distinción de color de piel, de idiomas. La palabra nos dice que es de toda etnia. A nosotros nos cuesta entender eso. No es toda nación. No es todos los 200 países que hay. Es de todo pueblo, todo grupo humano. De ahí Dios va a sacar de todos y nos va a conjuntar en una sola nación que es de Él. Por eso ustedes nunca verán banderas aquí. Porque nosotros no somos, cuando nos reunimos aquí, aunque ustedes no lo crean, no somos Costa Rica. Y está bien que en algún momento podamos tener banderas del mundo para hacer algo bonito con el tema de misiones o algo así si quisieran. Pero nosotros no adoramos en un altar que tiene una bandera. Porque nosotros, nuestra ciudadanía, no es de esta tierra. Es eterna. El pasaporte de nosotros no es el tico o cual sea el que usted nació. El pasaporte de nosotros ahora es de la nación de Dios. Y eso es lo que nos dice en el verso 19. Así que ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos. Porque nosotros cuando leemos la Biblia normalmente nos vemos nosotros como que si fuéramos judíos. No, señores, nosotros somos gentiles. Nosotros ya no son extranjeros ni advenedizos, sino son conciudadanos de los santos. O sea, si nosotros hubiéramos estado en Israel, nos hubieran discriminado igual. A lo mismo que estaba pasando con este grupo. Ustedes ya no son extranjeros, son conciudadanos de Israel. No, conciudadanos de los escogidos, de los santos, de los apartados. Y no para ahí, es que el Espíritu es tan hermoso. Y miembros de la familia de Dios. Uf. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hay gente que quiere ser Rockefeller o quiere ser de una familia papuda, ¿verdad? Nosotros queremos y somos parte de la familia de Dios. Entonces Pablo dice que somos una nación. Y lo segundo, somos una familia. Y esto es muy importante que lo entendamos nosotros en la práctica. Por la fe en Cristo Jesús, nosotros somos parte de una familia. Nuestra familia tiene 2 casas. Y eso es otro tema muy rico que lo podemos hablar después. Nuestra familia tiene 2 casas, el planeta Tierra y el cielo. No hay ningún miembro de la familia de Dios que esté esperando condenación. No hay nadie enguacado en ningún hueco. No importa la mezcolanza que usted tenga de conceptos de Hades, de infierno, de seno de Abraham y todo. No hay ningún miembro de la familia de Dios que esté esperando algo. El que es miembro de la familia de Dios ya está en Dios. ¿Cuál es el problema que hemos tenido los que nacimos en el Evangelio o que recibieron el Evangelio predicado en los 70s? Que creen que la vida eterna empieza al morir y se equivocaron. Porque ¿qué nos enseñaban nosotros? Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un sueño. Y todo el mundo quiere llegar al cielo, y todo el mundo quiere estar en el cielo y allá, y las nubes, y todo el mundo era como querubines, esperando tener un arpa y ser un gordito en una nube ahí, ¿verdad? Esperando llegar al cielo. Y olvidaron de que la eternidad la vivimos aquí, empieza aquí. Entonces la familia de Dios solo tiene 2 casas de habitación. La iglesia es aquí en la tierra, estamos en la tierra, y la segunda en el cielo. Pero entonces Pablo dice que esta pared ha sido rota y que somos una nación y que somos una familia, y con esto cierro familia, y somos un templo
somos un templo. Edificado, el verso 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ustedes saben de que en un principio nuestro Señor caminaba con sus hijos. ¿Usted puede imaginarse eso? Caminaba con Adán, caminaba con Eva, caminaba inclusive con Enoc. El Señor al principio caminaba con su gente. Luego el Señor vivió, habitó en medio de su gente, en el tabernáculo, y luego en el templo que edificó Salomón y que todo se lo había dejado su papá listo. David dejó todo listo. Luego Dios se encarnó en Jesús. Y hoy, ¿dónde habita el Señor? Todos lo sabemos. ¿Santi? En nuestro corazón, Santiago. Primero caminaba con sus hijos. Luego vivió en medio de ellos en el tabernáculo y luego en el templo. Después se fue del templo. Recuerden Ezequiel 38, si no me equivoco. Y el Señor vio tan perdido Israel que la nube se fue. Se fue a la presencia de Dios del templo. Y nunca volvió a caer. Nunca volvió a caer. Hasta que Cristo puso un pie ahí. ¿Usted se imagina? Eso en lo espiritual, lo que pasó ahí. Y el Señor, el Dios Todopoderoso se encarnó en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día vive en nosotros. Esta humanidad que vio a Cristo encarnado, lo crucifica. Lo pega a un madero. Lo clava a un madero. Pero Dios ya no vive en cosas. Dios ya no vive en cosas. Y vea lo que dice. Quiero dejarle esta riqueza de estos dos pasajes. Nada más apúntelos ahí. 1 Corintios 6, 19 y Efesios 2, 20. Porque el 1 Corintios 6, 19 nos dice de que ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dijo Santiago. Pero Efesios 2, 20, vea lo que dice el 22. En él ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ustedes sabían de que cuando el cuerpo de Dios se edifica a sí mismo y nos juntamos, ya no solo Dios habita en nosotros, sino que nosotros nos convertimos en piedras, aquí ahorita donde estamos, y esto se convierte en un lugar de habitación del Señor, Dios Todopoderoso. Es por eso que yo no entiendo a alguien que no se congregue. Yo no entiendo a alguien que no se congregue. Y me hace preguntarme si conoce a Dios. Si conoce realmente. Porque claro, Él habita en nosotros, pero Él se manifiesta en medio de esa unidad de rocas que Pablo dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y lo dice claramente. Y la piedra más importante es Jesucristo mismo. Aquí en todo el edificio, bien coordinado, nosotros como iglesia, vamos creciendo para ser un templo santo. Esa es la lucha que tenemos todos nosotros, de ser piedras santas, apartadas para el Señor, no enfocadas en nuestra agenda, no enfocados en nuestros planes, en nuestros gustos, sino apartadas en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados. ¿Ve lo que dice Pablo? Cuando están juntos, ustedes mismos se edifican. Por la forma en la que nos sirven, por la forma en la que nos sonríen, por la forma en la que nos hacen sentir parte, por la forma en la que nos enseñan, por la forma en la que nos llevan a la presencia de Dios, por la forma en la que oramos unos por otros y ponemos los dones que Dios ha puesto en cada uno al servicio de los otros. Entonces Pablo dice que ahora somos una nación, una familia y somos un templo. Somos un lugar en el cual la presencia de Dios se mueve. Y cierro con las dos preguntas que le dejo como reto a usted. Personalmente usted,
personalmente. ¿Ha vivido la gracia usted? Usted puede marcar en su vida lo que la gracia ha hecho en usted. La gracia de Dios. Y la segunda pregunta es, si usted es un creyente en Cristo, ¿está ayudando a otros a confiar en Él? Porque aquí el tema que les he dado hoy es separación, reconciliación y unificación. Pero debo recordarle, mi querido hermano, que Pablo nos dice en 2 Corintios 5:18 que todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Y ojo a esto, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tema más grande el tema del evangelismo? Porque es un tema importante, un tema espinoso y es un tema vital para la iglesia. Pero el evangelismo más importante que podemos hacer es la gente que está alrededor de nosotros. La gente que Dios ya puso alrededor de nosotros. Sus hijos, las parejas de sus hijos, los amigos de sus hijos, los compañeros de trabajo, sus compañeros de U, sus vecinos, sus amigos, la gente que Dios ya puso alrededor suyo. Si nosotros somos portadores de la buena noticia en el círculo que Dios ya nos puso, ahí estamos siendo manos y pies de Jesucristo. Entonces hoy podemos resumir estos 11 versículos en 3 palabras: separación de Dios, reconciliación de Dios a través de la cruz, y luego unificación. Todo el que está en Cristo es una nación, una familia, un solo templo. Ahora nos quedan 2 preguntas de acción, porque todo este pasaje es importante. No podemos desvincular del 11 al 22 del 1 al 10, porque el 1 al 10 nos está diciendo de que somos salvos por gracia. Por eso le pregunto, ¿usted puede realmente decir lo que la gracia ha hecho en su vida? Y yo estoy seguro que sí. Y la segunda pregunta no es decir qué bonito lo que Dios ha hecho conmigo, sino es, ¿estoy siendo portavoz a que otros confíen en Él? Quiero invitarla a que cierre sus ojos, que incline su rostro. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que este conocimiento de que ya no hay separación sea algo verdadero en nuestras vidas y que seamos portadores de esta hermosa noticia de esperanza. Padre, yo te doy gracias por este pueblo hermoso que hoy se reúne en esta casa para buscarte. Hoy te damos gracias porque somos un solo pueblo en todas las naciones, en todas las etnias. Grupitos como el nuestro, de gente pecadora como nosotros, que reconoce que te necesita y que ha visto en carne propia el accionar de la gracia. Que ha visto de dónde nos ha sacado el Señor. Que ha visto de dónde hemos sido librados de la condenación eterna. Y hoy te damos gracias por salvarnos. Pero hoy oramos, Señor, para que esto no sea una actividad pasiva, sino que seamos activos con la gente que ya está alrededor de nosotros. Que seamos portadores de esperanza y portadores de reconciliación. Así como usted nos ha reconciliado en Cristo, Padre eterno, ayúdanos a ser reconciliadores con los demás. Sin importar el credo que tengan, la religión que tengan, la forma en la que hablan, el color de su piel. Hoy oramos, Señor, para que todos seamos, Señor, gente tan agradecida por lo que usted ha extendido para nosotros, que podamos, Señor, ser portadores de esa gracia y de ese amor a todos los demás. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no seamos como los judíos, Señor, que en algún momento perdieron la esencia y se conformaron con cosas externas. Ayúdanos a aprender de ellos. Y no lo decimos en una forma arrogante, no queremos ser como ellos. No, más bien, ayúdanos, Señor, porque fácilmente somos, Señor, gente que se enfoca en lo externo y no en lo interno. Hoy oramos, Señor, para que nuestro cristianismo no sea ir al culto, tener una Biblia, ir a un estudio, cambiar ciertas cosas.
Hoy oramos para que la marca de nuestra fe sea nuestro carácter, sea lo que somos. Todo lo demás se queda aquí. La ropa se queda aquí, la comida se queda aquí, carros y casas se quedan aquí. Pero lo que persevera y va con nosotros es nuestro carácter, es lo que somos. Hoy oramos para que nuestro cristianismo no sean ropas, no sean formas de hablar, no sean mañas, no sean costumbres, sino que nuestro cristianismo sea parte intrínseca de lo que somos. Y que nuestra fe se manifieste, Señor. Que nuestra fe se manifieste, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados y oramos para que la palabra sea transformadora en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios es bueno, ¿verdad, iglesia? Que Dios les bendiga montones, familia SCI. Nos vemos el día sábado en celebración general a las 4 de la tarde. Reserve desde ya para que pueda tener su espacio guardado. Un abrazo enorme, buenas noches, familia.